Bienvenidos, queridos míos, a un live muy importante en el que vamos a estar hablando con un invitado extraordinario, el doctor Ariel Alarcón, quien nos va a estar contando acerca del tema de la depresión, las características. Bueno, por aquí ya llegó, ya lo vamos a integrar en nuestro live. Ariel, querido, necesito que me solicites para poderte agregar. Aquí ya estamos. Que quisimos hablar hoy es un tema súper importante, un tema que yo creo que es clave en este momento. A ver, aquí ya tenemos a Ariel. Hola, Doctorísimo, bienvenido, qué chévere estar contigo, ¿cómo vas? hola. Muy bien, muchas gracias, pero muchas gracias a ti por invitarme a tus lives tan importantes, tan trascendentes, con unas charlas tan interesantes que compartimos aquí contigo distintas inquietudes en torno a la salud mental. Muchas gracias por invitarme. Bueno, no, encantadísima de que estés con nosotros. Les voy a hacer el resumen porque Ariel es muchas cosas. Es profesor universitario, es escritor, es médico psiquiatra y es una persona muy comprometida con la salud mental. Entonces, por eso nos da tanta alegría tenerlo hoy aquí con nosotros. Muchas gracias. Ariel, mi primera pregunta para ti es, ¿por qué crees que está en furor todo este tema de la ansiedad, del estrés, de la angustia, de que estamos muy mal a nivel emocional? No, yo creo que la pandemia ha significado sin ninguna duda un reto enorme para el psiquismo de todos nosotros. Ha sacado a la luz temas que estaban medio ocultos, medio tapados, medio manejados de una u otra manera, pero hay personas que ya no tienen más fuerzas para reprimir sus síntomas, para controlarlas, y esto lo ha disparado de un modo enorme. Más allá de todo lo que ha costado también en términos de sufrimientos, de vidas, de vidas, de pérdidas de familiares, de pérdidas de empleos, de la amenaza a la vida tan intensa. Entonces yo creo que sí, yo creo que la pandemia ha disparado, sin ninguna duda, todas las cifras lo corroboran, todos los indicadores de salud mental. Yo creo que también uno de los aspectos más importantes que nos ha traído la pandemia es que yo creo que nos abrimos a decir, tengo ansiedad, tengo estrés, tengo depresión, necesito ayuda. Y para mí en particular, que trabajo tanto a nivel corporativo, estoy viendo en las compañías cada vez más apertura. Pues cuánto hace que nosotros estuvimos con Grupo Bolívar, yo creo que hace como 5 años que ellos son de los pioneros hablando de estos temas en Colombia. Sí, 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 sí. Sí, sí, eso ha hecho que aumente la sensibilidad, por fortuna. ¿M? Y sí, en el mundo corporativo y en todos lados se han dado cuenta que no podemos dejar pasar esta situación así, que el impacto es fuerte, que la gente la está pasando mal y que se pueden hacer cosas para mejorar, ¿no? Sí. Los programas que tú tienes también a través de tus libros y toda esta iniciativa que ya tienes también desde hace ya varios años, pues claro. Ay, hablemos de eso, hablemos de libros. Cuéntanos de tus libros, porque es que el doctor Alarcón también es escritor y tiene unos libros buenísimos. ¿Nos quieres contar de cuál de todos? Pues, pues no, muchas gracias. Ahí yo me he reinventado varias veces en distintas instancias y de verdad escribir siempre me ha gustado y creo que es una forma de reflexionar más profunda sobre los temas que están ocurriendo, ¿no? Y también a veces cuando uno puede reflexionar y comunicarle a otras personas el fruto de esas reflexiones para que a su vez se genere como una cadena, es muy interesante, pues tú lo sabes perfectamente porque también trabajas bastante en esto. Y no, comencé hace tiempos pues con libros muy académicos en torno a un par de temas. Yo he trabajado toda la vida el tema del estrés y la relación entre mente-cuerpo, cuerpo-mente. Y una de las situaciones de cuerpo-mente que me intrigó mucho porque por cosas de la vida terminé trabajando en una unidad de trasplante renal, donde era impresionante los temores, las angustias, las dificultades que tienen las personas de recibir en sí mismos
un órgano que venía de otra persona. Entonces me pareció súper interesante y entonces ahí hice algunos estudios en torno al tema y las publicaciones y después a alguien se le ocurrió que sería interesante compilar eso, entonces eso fue con el primero. Luego la vida me llevó a trabajar mucho con pacientes con cáncer y ahí fue donde conocí el mindfulness justamente, trabajando Buenísimo. mecanismos de regulación emocional y de apoyo emocional a personas con cáncer y entonces tuve un primer libro muy académico que era Manual de Psico-Oncología, porque organizamos varios eventos y estuve también participando en algunos eventos, como para, digamos, los iniciados, para profesionales en esa área. Y luego comencé más en temas como de autoayuda, ¿no? El tema del estrés, médicos bajo estrés. Y el último fue el de mm, mm, estrategias de mindfulness y autocompasión, es que parece el nombre de una tesis de grado. Estrategias de mindfulness y autocompasión para profesionales de salud que atienden a personas con COVID-19. Bueno, doctor, ¿y cuándo va a escribir para nosotros los mortales? Ese es para todos los mortales, pues para la gente profesionales de salud, pero mucha gente es un manualito chiquito, un ebook gratuito, que está gratuito en varias plataformas en todas partes, y ha resultado muy útil, porque pues la gente que más estrés está manejando hoy en día son los profesionales de la salud, sin ninguna duda. Mucho más Sí. los que atendieron o atienden a personas en primera línea de atención a personas graves con COVID o con riesgo vital importante. Entonces, la idea era, bueno, contribuyamos de alguna manera para aliviar ese sufrimiento y entonces ahí les damos tips. Es un libro tremendamente interactivo porque tiene videos, tiene audios, tiene podcast, tiene de todo incluido para que la gente lea rápidamente, se entere de cómo puede regular sus emociones, depende de distintas situaciones, y luego vaya a la práctica. Porque Maravilloso, me esto, encanta. la práctica es la que hace al maestro y la que genera el impacto, no tanto el conocimiento racional, sino el conocimiento de la experiencia personal de poder regular sus emociones con una u otra estrategia, ¿no? Entonces, ahí en esas están. Eso está muy bien. Mm. Ariel, mira, yo les pregunté a los amigos de acá de la comunidad que son muy viciosos, les dije, ¿qué quieren que le preguntemos al doctor Alarcón? Cuenten. Tengo varias preguntas que te mandaron. La primera, frente al tema de la depresión. Hace 8 días, 15, hablamos con Jorge Franco, Sí, de ansiedad y de suicidio. Y sí. hoy queríamos hablar contigo de depresión, porque es que muchas mujeres, tú sabes que tenemos unos picos de emocionalidad y están pasando por depresión. Incluso tú crees que pueden haber algunas que estén en depresión y no lo sepan. Pueden estarlo, claro, 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 porque, digamos, hay muchos elementos culturales en juego en la depresión femenina y las mujeres en realidad tienen el doble, casi el doble de depresiones que los hombres. Y muchas luchan en silencio por aquello de lo que Freud llamó el masoquismo femenino, que ha sido, bueno, controversial el término, pero la mujer sí tiene dentro de sí un umbral al dolor, al sufrimiento, a la entrega muchísimo más alto que el de los hombres. Eso es biológica y psicológicamente condicionado y demostrado. Y muchas luchan en silencio contra la depresión, no la aceptan, no creen que es un problema mental, un trastorno mental y que tiene ayuda, que tiene su correctivo, que es un correctivo relativamente sencillo y eficaz, y eficaz. Entonces muchas creen que no, que es normal estar triste, que es normal tener angustia, que es normal pasarla mal algunos días de la, del mes, por el tema también hormonal, de los ciclos femeninos y todo este tipo de cosas, y se normaliza una situación que no es normal, que es en realidad, en el fondo es una depresión, pero sí, las mujeres luchan en silencio de un modo denodado por sacar adelante sus vidas, por sacar adelante sus familias, por sacar adelante sus hijos, sus negocios, y se dedican poco tiempo a sí mismas, a mirarse para adentro y ver cómo está su emocionalidad. Yo creo que ese es un tema que hay que seguir Sí. trabajando. Me parece fantástico como tú lo abordas, porque es que nos han vendido la idea de que tenemos que ser Wonder Woman. Entonces tenemos que ser super mamás, super profesionales, vernos divinas y como que nos da miedo
atrevernos a decir, soy vulnerable, me siento mal, necesito ayuda, porque creemos como nos, y perdónenme señoras feministas que me oigan, nos han vendido mucho como la idea de que tenemos que ser súper fuertes, y es que ser emocional y sentir y ser vulnerable es parte de ser humanos en hombres, en mujeres y en todos. Ujú. ¿Cómo empezamos a aceptar esto? ¿Tú qué nos recomiendas? ¿Qué hacer? Sí, esa es una de las palabras claves que las pronunciado, el tema de la aceptación. ¿Mm? Así es, esto duele, estoy sufriendo a causa de A, B o C situación. Esto duele y lo acepto, ¿no? El hecho que me duela no me hace inferior a nadie, me hace ser un ser humano, soy un ser humano también, como cualquier otro. Y este dolor tiene su comprensión, por un lado, su comprensión, y desde luego a través de su comprensión, su alivio, pero el tema es la aceptación. Un elemento es previo un poco a la aceptación y al permitirse, darse el permiso de sentirlo, es el reconocimiento, Ujú. que está interrelacionado con la aceptación, pero es un tema como de ver, ver y reconocer si estoy sufriendo, estoy triste, estoy, digamos, más triste que contento o triste la mayor parte del tiempo. Las cosas que antes me causaban alegría, placer, regocijo, ya no me lo causan y eso no es normal. Entonces me doy cuenta, lo reconozco y entonces busco ayuda, ¿no? Pero el tema de la aceptación es muy importante y lo que te decías, lo que tú decías en torno a la vulnerabilidad. Eh, las personas que reconocen su vulnerabilidad y aprenden a manejarla, a expresarla, a sentir sus expresiones, sus comunicaciones, y primero que todo internas, en el cuerpo, en la mente, en la fantasía, en la historia que se va contando cada persona en su interior, día tras día, día tras día. Reconocerlo, que ahí hay una necesidad. Y entonces, decir, bueno, necesito de alguien, ¿no? Soy un ser humano, Ujú. alguien, es el tema, pero el tema de la aceptación es absolutamente central. Uno de los síntomas más importantes del trastorno depresivo general es que está muy interrelacionado con el trastorno ansioso, por supuesto, es el de la lucha. Tengo que seguir luchando, te seguir luchando, te seguir luchando. Si dejo de luchar, me dejo caer y van a pasar cosas muy negativas. Es decir, Sí. no tengas miedo a dejarte caer, ¿no? Van a pasar incluso, van a pasar cosas buenas. Eh, si te permites ese momento de vulnerabilidad, bien manejado, bien comprendido, bien entendido, bien trabajado, se convierte en un elemento de fortaleza. A mí me da mucha alegría tenerte a ti, tener tantos amigos y personas cercanas del área de la salud que vengan a hablar con nosotros, porque tenemos que desmitificarla, tenemos que dejarle el miedo al psiquiatra. Que si vamos a ir al odontólogo no pasa nada, pero morimos del susto cuando nos dicen usted tiene que ir al psiquiatra. Yo he ido al psiquiatra. Mm, Es normal, es como cuando tú vas al ginecólogo o cuando vas al cardiólogo, no pasa nada. ¿Cómo nos quitamos esos bichos y esas cucarachas aquí con estos 45 amigos que están conectados y con todos los que nos van a ver en ajá. diferido? Sí, no, el tema del estigma, ¿no? El estigma, tú sabes que es esa palabra que viene del griego, que es la cicatriz, una cicatriz que a veces en algunas culturas le hacían a las personas cuando habían cometido una falta, ¿no? Ujú. O los hacían una cortada o los quemaban o algún tema. De tal modo que toda la sociedad viera, este cometió una falta, ¿no? Entonces tiene un estigma. Mm, en eso caemos frecuentemente también todavía en nuestra sociedad. Pensamos que tener esta debilidad es ser estigmatizado como loco, como inadecuado, como persona que está fuera de la sociedad, fuera de lo común, fuera de lo esperado. Y entonces nos da mucho miedo ese sello, ese estigma, ¿no? Contra el cual tenemos que seguir luchando, ¿no? La, todas las sociedades han hecho campañas, pero la Sociedad Colombiana de Psiquiatría tuvo en una época un tema, yo también voy al psiquiatra
y puso como ejemplo a muchas personas normales de todas las áreas de la vida, pero a veces personajes destacados, ¿no? Ujú. Del arte, de la cultura, de la ciencia, incluso de la política, decir, mire, yo también voy al psiquiatra, yo también voy al psiquiatra. Y hay mucha gente que promueve incluso como algo muy positivo el que fue al psiquiatra y el psiquiatra le ayudó a superar situaciones muy difíciles, ¿no? Pero ese temor al estigma tenemos que quitarlo con, con muchas cosas. Por un lado, informándonos. Uno de los elementos más importantes de cualquier transformación es la educación, el aprendizaje, lo que llamamos la psicoeducación. Sí. A pensar con cuidado, a leer y decir, mire, esto no es nada del otro mundo, como tú dices, esto es un tema del cual no me voy a tener que sentir menos que nadie, no es un loco, ¿no? Incluso, bueno, quien tuviera un diagnóstico de una psicosis, una cosa así también, es una persona que debe ser completamente integrada a la familia y a la sociedad, ¿no? Pero tener depresión o tener ansiedad no lo va a tildar de ningún aspecto negativo, y por el contrario son personas que pueden eh, ofrecer muchísimo, muchísimo a la comunidad, a la familia, todo lo que podemos aprender de un momento de una profunda tristeza, son tremendamente productivas cuando se hacen en un entorno acogedor, ¿no? Cuando uno aprende a reconocer esas situaciones y el terapeuta, que la mayoría de los psiquiatras lo somos, lo pueden ser, o terapeutas también de otras disciplinas, le dan la posibilidad de la comprensión. Entonces yo creo que el estigma es mucho seguir hablando de estos temas, seguir conversando, seguir publicando, seguirlo normalizando. Es decir, claro, da la puerta, da el paso, aquí estamos, siempre te vamos a atender con mucho cariño y a respetar tu sufrimiento profundamente, ¿no? Y es quitar primero el autoestigma y luego nadie te va a mirar mal cuando sepa que has superado una situación a veces compleja eh, desde el punto de vista mental. Bueno, por aquí, bueno, muchos amigos mandan saludos, por aquí también estoy viendo preguntitas. Jader nos hace una pregunta, ¿la ansiedad genera depresión o son independientes? Creo que es un tema bien importante para diferenciárselos. A veces son independientes, pero en general van unidas. La ansiedad es un mecanismo de defensa que todos tenemos, es un síntoma, una tendencia de defensa, es algo malo está pasando, necesito protegerme, ¿no? Qué miedo, digamos, el correlato psicológico y biológico inmediato es el miedo, y uno le da miedo es porque siente que hay un peligro. Entonces, tengo un peligro, me puede pasar algo, entonces me da miedo. El miedo en este caso es una situación interna. Ujú. Estoy sintiendo triste, no lo acepto, no estoy disfrutando la vida, qué miedo esto a dónde me va a conducir. Entonces, la ansiedad y la depresión en general, la gran mayoría de los casos van juntas, biológicamente están muy interrelacionadas, porque se relacionan con un déficit de serotonina. Al disminuir la serotonina en el cuerpo en general y en el cerebro en particular, la mente, el cerebro reacciona a dos cosas. Se entristece, pierde energía y los niveles de tristeza aumentan y se angustia. Y entonces activa la angustia, es la activación del sistema simpático en el que busca salvarse, ponerse, protegerse o luchar. Por eso, a veces los adolescentes, sobre todo en adolescentes y en personas mayores, uno de los síntomas más frecuentes de la depresión es la irritabilidad. Es la, Ujú. es ese instinto de lucha, de pelear, de sacar adelante con agresividad las situaciones de la vida. Son en muchos casos equivalentes a la depresión. Pero la ansiedad y la depresión van muy unidas. En algunos casos no, en algunos casos son trastornos distintos, pero la Muy gran mayoría de ellos van unidas y los tratamientos, los fármacos son los mismos, prácticamente. Los mismos que damos para la ansiedad son los mismos que damos para la depresión. Ariel, ¿tú qué opinas de estos estudios recientes que se están haciendo hace un par de años de la conexión intestino-cerebro, de todo el tema de la microbiota, de cómo la alimentación está ayudando ahora en la producción de la serotonina y la reabsorción de esta? ¿Piensas que son complementarios, que ayudan dentro del tratamiento psiquiátrico? ¿Sabes algo del tema? Claro, 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 claro que sí, muchísimo. Porque, a ver, porque sabemos que
mm, al activarse, digamos, al disminuir los niveles de serotonina en el cerebro, se activa de un modo muy intenso toda una cascada inflamatoria dentro del cuerpo. Uno de los blancos inflamatorios más fuertes es el colon, justamente, porque se altera el bioma, el equilibrio entre una serie muy grande de bacterias que tenemos en el intestino, que son 99.9% tremendamente benéficas. Realizan una serie enorme de funciones muy importantes para nuestro cuerpo, entre otras la producción de la serotonina a través de bacterias que producen serotonina en el intestino. Entonces, se ha visto que, por un lado, dietas, la dieta ayuda, hay dietas que ayudan a deprimirse más y hay dietas que Ujú. ayudan a deprimirse menos, porque estimulan eh, la síntesis de serotonina a través de los prebióticos y los probióticos. Entonces, por ejemplo, dietas que generan más ansiedad y depresión, todos los carbohidratos. Digamos, la dieta que es no sana, ¿no? Que también aumenta el peso y todas esas cosas, genera igualmente una inflamación sistémica y una inflamación, desde luego, en el colon. Y la dieta saludable, que es comer verduras, comer frutas, comer granos, comer productos fermentados, muchos de ellos, mejoran el funcionamiento de la flora intestinal. Las bacterias del intestino producen entonces serotonina y mejoran el estado del ánimo. Entonces son tremendamente complementarios y en algunos casos se han dado incluso como terapia única. Interesante. ¿Sí? La terapia con probióticos es ahora un elemento que hace parte del tratamiento como antidepresivos, por supuesto. Bueno, doctor, cuéntenos entonces factores de riesgo. Sí, ¿cómo podemos empezar a identificar si de pronto estamos entrando en depresión, cuando hay que alzar la manito y llamarte, ir a buscar el psiquiatra, ir a buscar el psicólogo? ¿En qué momentos? Hay dos signos que son cardinales y hay un tercero. Yo siempre agrego un tercero porque me parece trascendental. Pero hay dos signos cardinales que están en todos los libros de psiquiatría. Uno es una tristeza permanente, una tristeza profunda de más de 2 semanas, ¿no? Una tristeza sin causa. ¿Mm? La tristeza permanente es cuando uno, digamos, el modelo psicológico para entender la tristeza es el duelo. Cuando uno ha perdido un ser querido, desde luego se entristece profundamente, ¿no? Entre más cercana sea la relación, desde luego, más fuerte la tristeza. Es una reacción humana completamente normal. Pero cuando tenemos esa reacción humana normal, sin haber tenido la pérdida de ningún ser querido, o la pérdida fue hace mucho tiempo, entonces es un signo muy importante de que podemos estar teniendo depresión. Nos sentimos tan tristes como si hubiéramos perdido un ser querido, día tras día, un día tras otro, así durante más de 2 semanas seguidas. De vez en cuando sentirse triste porque tenemos una depresión, una decepción, perdón, es normal, eso hace parte de la vida, pero un día tras día y no hay una causa desencadenante, ese es un signo. Y el otro elemento muy importante es no disfrutar las actividades placenteras. Ujú. La anedonia, que se conoce como anedonia, es decir, lo que antes me daba alegría, satisfacción, gusto, risa, placer, lo dejo de lado. Yo qué sé, el trabajo me gustaba, la relación con mis hijos o un hobby que tenía, ya no. Pongo la música que tanto me ha gustado y no vibro con esa misma música como lo hacía antes. Esto le con la disminución del interés o del placer sexual también. Entonces dice, no estoy disfrutando de las cosas de las que antes disfrutaba mucho. Pilas, algo me está pasando. Algo me está pasando, necesito ayuda. Cuando eso lleva semanas, una semana tras otra, produce otro tipo de alteraciones, ¿no? Una muy frecuente es el insomnio, muy, muy frecuente. Entonces, ojo, si no estás durmiendo bien, más de 2 semanas seguidas, por ejemplo, una mala noche también lo pasa a cualquiera, pero Ujú. un día tras otro, no poder dormir, levantarse con angustia, con desesperación, puede ser un signo también de depresión, hay que estudiarlo. Y el otro es comenzar a pensar negativamente sobre mí. Soy malo, soy bobo, soy feo, soy culpable, no merezco vivir.
y comienzan ahí a generarse todo lo que tú hablaste con Jorge la vez pasada de ideas de suicidio, que es Ujú. importante. Las ideas de suicidio ocurren en el 90% de los casos en medio de una depresión. A veces no, Mire, hay otra cosa impulsiva, reactiva, bueno, de otro tipo. Pero la gran mayoría de las personas piensan que su vida no tiene sentido, es porque están deprimidas. Entonces, si lo estás acá hay, pensando, acá hay algo bien importante y yo creo que tenemos que trabajar mucho en eso, Ariel, y es que tenemos que dejar de normalizar utilizar palabras relacionadas con salud mental en un contexto muy cotidiano. No, amanecí con la depre. No, es que esta persona es súper bipolar, porque, no, esta persona está que se suicida, porque lo volvemos como algo muy coloquial y no sabemos cuánto está sufriendo quien de verdad lo está viviendo. Entonces ahí también, queridos míos que nos están viendo, hay que hacer la tarea y convertirnos en embajadores de todo esto. Bueno, sí. pero entonces paso dos, doctor, ya me di cuenta, tengo depresión. ¿Qué hago? ¿Por dónde arranco? Hay cositas que yo puedo ir haciendo antes de buscar ayuda. Sí, hay un paso. mm, bueno, cositas que puedes hacer antes de pedir ayuda. Claro, reconocerlo, ¿no? Un poco lo que hablábamos hace un momento. Total. Reconocerlo, aceptarlo. Esto está pasando. ¿Mm? ¿Y qué puedo hacer? Sentarse a pensar con uno, ponerse la mano en el corazón y decir, venga, ¿qué es esto? ¿Qué me estás queriendo decir? Tristeza. Con cariño, con autoestima, con cariño por uno mismo. ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Qué cambios necesito hacer en mi vida? ¿Mm? Aquí hay algo que tengo que soltar, hay algo nuevo que tengo que abrazar y comenzarse a hacer ese tipo de preguntas vale la pena, ¿no? Ahora, hacérselas con un profesional, pues es mucho mejor. ¿Mm? Entonces, a veces, en muchos casos, depende de la intensidad y la duración de los síntomas, pero si llevan algunas semanas, como te digo, y no son muy intensos, cualquier profesional de psicología te puede atender muy bien, ¿no? Muchas depresiones son reactivas a situaciones que no están en el inconsciente, que no se han manejado claramente, y entonces una buena terapia las puede ayudar a salir adelante. Y ellos detectan si la persona necesita un psiquiatra o no. La mayoría, la gran mayoría de psicólogos son grandes profesionales. En Colombia tenemos un nivel altísimo, altísimo de profesionales de salud, en general, psicología, trabajo social, enfermería, medicina, y cualquiera te puede dar una atención muy, muy, muy adecuada. Y ellos detectan, bueno, no, esto está saliéndose un poco de lo normal, necesitamos estar. Hay como una clasificación antigua, pero que me parece muy útil, y es Ujú. la depresión endógena o la depresión psicógena. La depresión endógena era un poco lo que te decía, no ha pasado nada en la vida de la persona y se deprime. Esas tienen a veces una tendencia familiar. La heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos. No es una herencia directa, mendeliana directa, sino es indirecta. Digamos, tienen que unirse varios genes. Entonces, no la heredan de padres a hijos, pero a veces hay un tío, un abuelo, un tatarabuelo por allá que tuvo depresión. Esa es endógena, no pasa nada en la vida y la persona de un momento para otro se baja muchísimo su estado de ánimo, su energía, su funcionamiento vital general. Entonces una depresión, digamos, entre comillas, sin causa, con una causa muy biológica del funcionamiento cerebral. Y hay otras que son golpes de la vida, tristezas, duelos, crisis, que no se elaboran muy bien. Esas son las más psicógenas y esas salen bastante bien con psicoterapia, ¿no? Muy Ahora, bien. siempre, siempre, siempre hay que hacer psicoterapia. A veces hay que tomar también algún antidepresivo, ¿no? Ujú. Lo deciden entre el psicólogo y el psiquiatra, trabajando en conjunto, ¿no? Pero no es, me estoy sintiendo mal, estoy triste, yo qué sé, me echó mi novio y no puedo dormir y tal. Y voy a la farmacia, como en Colombia eso es de venta libre, deme algún antidepresivo. No, no Simplemente. hagas eso nunca, ¿no? Es decir, vaya a consulta, puede ser un psicólogo, un médico general y diga, me está pasando esto y esto y esto. Se mira el entorno, se mira el entorno, digamos, vital, psicológico de la persona y dice, no, esto está respondiendo a una crisis, venga, hablemos, busquemos salidas, entendámoslas, trabajémoslas. Bueno, o no, no es suficiente. A veces los síntomas son tan intensos
o hay antecedentes familiares, entonces la persona necesita una ayuda farmacológica. Dicho sea de paso, pues los fármacos, los antidepresivos son muy nobles, no son medicamentos. Todo el mundo piensa a veces que no, que eso me van a llenar de pepas, me van a dopar, voy a estar dormido todo el día, no voy a poder reaccionar. No, la gran mayoría de los antidepresivos ahora son bastante fisiológicos, funcionan bastante bien, parecido como funciona el cerebro normal. Tienen algunos efectos colaterales, pero la gran mayoría de esos son muy leves y se lleva una vida normal, común y corriente. Me No, encanta eso que tú estás diciendo, porque es mm, que tenemos que perderle el miedo a la medicación psiquiátrica siempre que estemos acompañados de un profesional. Porque no claro, es que a mi amiga Pepinita le mandaron esto y yo me lo tomo. mm, Todo tiene que ser muy acompañado. claro, claro, claro que sí. Y tal, se demoran 2 semanas en actuar. Eso es un tema curioso que tiene, que uno a veces piensa, bueno, me tomo esta pastilla como si me tomara un Dolex para un dolor, y al ratico el dolor comienza a disminuir. No, los antidepresivos se demoran un par de semanas en actuar, pero luego cuando actúan te devuelven a tu funcionamiento normal, el mismo que tenías antes, ¿no? Dejas de sufrir, dejas de pensar negativo, tienes más energía, duermes mejor y ya. Se mantiene Y algunos meses en la terapia y ya. mira que ahí hay una cosa súper importante, Ariel, con lo que tú estás diciendo, y es, si yo digo, tengo alta el azúcar, la gente no me dice, ponga de su parte, tenga buena voluntad. Mm, Pero si uno dice, estoy deprimido, oiga, usted con la vida tan bonita que tiene, y entonces las personas les da culpa, les da vergüenza, entonces se quedan calladitos y sufren el doble. Entonces yo creo que tenemos que hacer un trabajo, pues, social todos, entendiendo que, así como me enfermo de la rodilla, de la cintura, me puedo enfermar del cerebro, y es completamente normal. claro, claro, completamente normal. Y hay solución, ¿no? Ay, Eso no quedo así de por vida y hay solución y puedo seguir teniendo una vida completamente normal como cualquier otra persona. Sí, ese es el tema, todo el tema de la psicoeducación que tenemos que seguir haciendo. Blanca Mary, yo sí te agradezco mucho estos espacios y otros espacios que tú has abierto en este camino por el que estás de la salud mental corporativa y también individual, porque eso es hablar, 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 hablar. Entonces, la gente va entendiendo, va buscando referentes, da el paso y le va bien, tiene una experiencia positiva y lo comenta con sus compañeros, con sus familias. Ujú. Esto se va a normalizar, yo creo que, no sé, en unos años, no es tan rápido, pero en unos años Nos vamos a... falta un ratico, pero aquí vamos como haciendo ahí Sí. el camino. Tenemos una pregunta de Gerney que nos dice, ¿el síndrome de burnout, que ahora está disparado, genera depresión? ¿Tú qué dices? Uf, es una pregunta buenísima y es una discusión que tenemos a veces con los colegas salubristas y otras personas a veces de recursos humanos, porque dicen, en teoría, la depresión es lo que se llama en el sistema de salud colombiano, bueno, y a nivel internacional también, una enfermedad común. Es decir, una enfermedad que le da a cualquier persona por una causa común y corriente, por estar vivo, estar en la vida, vivir en la sociedad y tal. Y las otras son las enfermedades laborales, que son las enfermedades que ocurren como consecuencia del trabajo, ¿no? Entonces yo voy a trabajar, yo qué sé, en una máquina y tengo que mover una palanca todo el día, varias veces, y entonces desarrollo un síndrome del manguito rotador, por decir algo. Ujú. Entonces, esta enfermedad del manguito rotador es una enfermedad profesional, porque la adquirí trabajando con la máquina. El burnout puede ser una enfermedad profesional también. No es una enfermedad común porque ocurre en el entorno del trabajo. Y un elemento central del burnout es la depresión. Es decir, ya no me motivo para trabajar, ¿no? Ya no veo satisfacción en mi trabajo, no me siento realizado a causa de mi trabajo. Normalmente todos nosotros trabajamos en lo que trabajamos y nos sentimos a gusto cuando hacemos bien nuestro trabajo, cuando las cosas salen bien para nosotros, para nuestra empresa, para nuestro equipo de trabajo. Y eso no, esa sensación de satisfacción no ocurre cuando uno está con burnout, con agotamiento profesional. Esta sensación de insatisfacción lleva a la depresión. Un día vuelve y juega, un día tras otro y otro y otro y otro. Entonces, son, digamos,
La depresión en el entorno laboral, para un entorno laboral cualquiera, ¿no? Tiene que ver unas características especiales. Sobrecarga de trabajo por mucho tiempo, un tiempo prolongado y que se vaya dando este deterioro, ¿no? Mental, físico, motivacional para, para continuar trabajando. Cuando se da todo eso y además se da depresión, entonces consideramos que es un agotamiento profesional que debe ser manejado en el entorno profesional, ¿no? La depresión es una partecita, hace parte del tal. Pero hay veces que hay personas que consideran, no, lo que pasa es que le dio depresión y por eso fue que se quemó en el trabajo, que se agotó. Que me parece una visión como medio dualista, que Muy divide la... reduccionista. Exacto, no, somos un ser humano integral. Así como trabajamos, tenemos una vida privada, tenemos una familia, y la idea es tratar a la persona de un modo integral, para que disfrute de su vida, disfrute de su trabajo, de su familia, su tiempo libre, todo lo que hace. Entonces, la depresión hace parte del burnout, sí. Bueno, ¿y cómo Pero prevenimos todo esto? que ¿Qué nos discute recomiendas para sobre este- tener una buena salud mental? qué hacer para tener una buena salud mental. Mm. Además de seguirte en Relax, que ahí nos comparten una información, no solo Ariel, sino sus compañeras, súper buena. No, muchas gracias, y a ti también, y con tus publicaciones. Eh, bueno, amar, amar con pasión, ¿no? Amar con pasión, lo cual significa someterse a dolores también, igualmente, y trabajar con entusiasmo y tener la sensación de trascendencia del trabajo, ¿no? ¿Cuál es el impacto en la vida de otras personas de lo que yo hago? Puede ser el trabajo más sencillo y tonto yo qué sé, le pongo, esos trabajos ya no hay, pero por poner un ejemplo, le pongo un sello a un sobre, ¿no? Ese trabajo genera un impacto en la vida de otra persona. Cuando yo soy consciente de ese impacto, entonces me siento identificado con la razón de ser de mi trabajo y de mi vida. En general se puede asociar con mis valores profundos y entonces eso me mantiene a flote, me mantiene integrado, me mantiene con ganas de relacionarme con otras personas, de seguir aprendiendo, de seguir progresando. Entonces sí, yo creo que es el tema de tramitar bien las emociones, tramitar las necesidades, las vulnerabilidades, ser vulnerable es parte de ser humano, esa parte de que necesito de otros, como doy y recibo en el intercambio con otras personas, afecto, cariño, cuidado, atención, porque, ¿no? Y ese intercambio, cuando es fluido, pues genera protección en la salud mental. Y desde luego tú lo sabes perfectamente, porque ahí fuimos compañeros de pupitre en ese curso, en esos cursos, pues mindfulness y autocompasión. Yo creo que sí, yo creo que Sí. una de las cosas que está dejando la pandemia es que esto se ha popularizado muchísimo. A veces no sé, demasiado, un poco demasiado, entonces cualquiera y hace cualquier cosa. Se leen el libro y ya, certificados. Sí, 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 pero mindfulness y autocompasión yo creo que va a terminar convirtiéndose en parte del día a día de las empresas, de los colegios, y los factores protectores que se generan de ahí son enormes, enormes. Bueno, Lo que hablamos. doctor, de aquí van a salir muchos que quieren hacer sesiones contigo, aprender tus cursos. ¿Dónde te encontramos? ¿Cuál es tu página? Para ir a seguirte y aprender mucho más de todas esas cosas maravillosas que tú tienes para compartirnos. Ay, muchas gracias. Pues sí, yo estoy en la web www.real, como suena, RAL, guión en el centro, LAX, LAX.com. Ahí estamos. Y también con la misma sigla o con Ariel Alarcón Prada, también me encuentran aquí en Instagram. Somos real.lax, LAX1. Eso es como nuestro Instagram. Y por ahí me pueden escribir, preguntar, contar, lo que sea, con todo gusto. Con todo Bueno, gusto. ¿tienes cursos próximamente? ¿Tienes talleres? ¿Qué tienes por ahí para ir los amigos a seguir aprendiendo de ti y de todas estas cosas maravillosas? Claro que sí, muchas gracias. Ahorita que estamos casi a punto de comenzar el último ciclo del año, porque ya estamos acercándonos a noviembre.
y diciembre, entonces sí, tenemos un curso. Y a partir del año entrante vamos a comenzar a trabajar, y ese es el tema también en el que estoy escribiendo. El siguiente libro es el tema de crecimiento postraumático o Buenísimo. crecimiento pospandemia, es decir, aprender positivamente las lecciones que la pandemia nos ha dejado y tratar de ser mejores personas, basado también en mindfulness, autocompasión y bueno, y otras estrategias. Entonces, Maravilloso, apenas lo tengas, me haces un guiño y aquí vienes y nos cuentas de qué va ese libro, que yo creo que todos nos lo tenemos que leer. muchas gracias, claro que sí. Ariel, querido, mil gracias por el tiempo, por estar aquí, por compartirnos de una manera tan generosa tu conocimiento, tu muy buena actitud. Y miren, ya saben, miren que los psiquiatras han cambiado. Por aquí ya han pasado como 4 o 5 y son distintos. Antes los veíamos por allá como lejanos y nos daba susto. Ya los vemos acá de carne y hueso, que podemos acercarnos a ustedes y aprender muchísimo y tener un cerebro y una mente que de verdad estén sanos. Entonces te agradezco mucho el rato que estuviste con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por tu invitación. Bueno amigos, hasta pronto. Les voy a dejar colgado acá el vídeo que me estaban escribiendo para que puedan volver a ver y vayan y sigan en real.lax al doctor Ariel Alarcón. Ariel, chao. Amigos, hasta pronto. Paula Cameri, muchas gracias.